Un domingo más en familia a través de esta red social que nos permite, de estas redes sociales que nos permiten juntarnos para las buenas cosas, tan buenísima como la palabra del Señor que nos llega cada día y cada domingo. Hoy en este entorno a la palabra, domingo 13 de octubre, año 2024. Correspondiente para el 28º domingo del tiempo ordinario, tiempo de la lectura durante el año. Los textos que nos van a acompañar hoy desde la sabiduría que procede de Dios y que hemos de pedir, y la palabra que del Señor llega hasta nosotros como una espada de doble filo, para que podamos hacer las opciones pertinentes, las opciones necesarias, las opciones esenciales e imprescindibles para el buen marchar, para el buen caminar. Que podamos pasar nosotros por el ojo de una aguja, como nos invita la palabra hoy. Del libro de la sabiduría, capítulo 7, los versículos 7 al 11, nos dice este texto: Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, en sus manos había riquezas incontables. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 89. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. De la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12 al 13. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 17 al 30. Nos dice la palabra: En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrá un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de esas palabras. Jesús añadió: Hijos,
Qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, les aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura la vida eterna. Palabra del Señor. Súplica constante, súplica asidua, súplica vehemente, súplica del corazón, pidiendo la sabiduría que procede de Dios. Más importante que todos los tesoros que podamos querer, que podamos y queramos, válganos la redundancia, atesorar. Pedir la sabiduría que procede de Dios es actuar en la vida como Dios mismo. Como Pablo, en otro contexto, en la carta a los Gálatas, dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mi persona. Ser una persona de la sabiduría, pedir la sabiduría y andar con ella, es caminar y trajinar en nuestra vida, en los embates y combates de la vida, actuar y vivir concorde conforme en el modelo y al estilo mismo de Dios, porque la sabiduría procede de Él. Quererla más que a la salud, que a la belleza, que a las riquezas todas estas cosas pasan. La sabiduría queda y queda aun cuando nuestra existencia física corporal, nuestra existencialidad en nuestra corporeidad pase, la sabiduría queda. No como un simple remanente o un sustrato, sino como vida que sigue multiplicándose, como una simiente siempre nueva que va generando vida nueva por doquier. Seamos capaces de pedir la sabiduría al estilo de Salomón, aquel, no quiero riqueza, ni grandeza, ni gloria, ni potestades, solo la sabiduría. Tal vez dediquemos un minutito, tal vez 3 o quizás 4, para pedir con sinceridad de corazón, Señor, danos tu sabiduría. Y atrevamos a aceptarla. Porque esta sabiduría es la misma palabra de Dios que baja hasta nosotros como espada de doble filo que nos dice la carta a los hebreos, cortante, quemante, y deja al descubierto todo, hasta los tuétanos. Y quedamos al descubierto en nuestra hondonada, en nuestro corazón, en lo que somos, en nuestro espíritu y nuestra alma, abierta a Dios que con su palabra nos rompe de cuajo por la mitad, para redescubrir lo mejor de cada uno de nosotros. Pidamos también junto con la sabiduría que la palabra sea esa espada de doble filo que nos rompa, para que rompiéndonos nos reconstruyamos en la palabra que empezamos a pronunciar, porque es palabra de reino que se va haciendo y gestando en esta nuestra historia. Sabiduría y espada caigan sobre nosotros, pidiéndola. Con la sabiduría que procede de Dios y la espada de doble filo que nos corta, podemos ser personas auténticas, cada vez más fidedignas. Personas no de los cánones y los rituales, simplemente que importante ellos pueden ser. Pero recordemos que cánones y rituales pueden ritualizarnos tanto que nos quedemos en la exterioridad, que seamos personas posiblemente del cumplir, y cumplir en lo que tiene con la oración de la mañana, con todas las oraciones del día, que cumplamos con nuestra misa, con la fiesta de guardar, y ser personas cumplidoras sin estar religiosamente ligadas, que eso es lo que significa, lo hemos dicho en tantísimas ocasiones, la palabra religión, religatio, volver a ligarnos con. Podríamos cumplir con muchas normas y ritos intraeclesialmente, pero sería una pena, una gran pena, como dice el dicho por ahí, ser personas cumplidoras de lo que está mandado, y cumplo porque está mandado, no porque el corazón me lleva a ello. Y una manera de darnos cuenta si nos lleva el corazón o son los mandatos obligatorios
los que nos hacen hacer la oración o ir a misa es si sentimos inquietud ante la falta, el olvido por nuestro Alzheimer o por nuestra amnesia involuntaria, si se nos escapó la oración del día, si se nos escapó la oración de la noche, si hoy no pude ir a la misa por las razones que fueran, y me crea una inquietud tal que se me estalla el corazón y los sentidos. Entonces hemos de preguntarnos si nos estamos convirtiendo en personas rituales o personas religiosas en el auténtico sentido de la palabra, religados a él. El joven que se presenta ante Jesús cumple todos los mandamientos. Solo Jesús no ha puesto los mandamientos que tienen que ver con la relación con Dios. Empieza, lo hemos visto, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etc. Los mandamientos que tienen que ver con la relacionalidad con los demás. Todo lo he cumplido. Pero no se trata de un todo cumplir, sino un todo vivir, experienciar. Y que no estemos apegados a las cosas que poseemos, porque podría darse que termináramos siendo poseídos por aquello que poseemos. En la libertad del seguimiento a Jesús es la libertad del desapego, sabiduría y espada de doble filo, que es la palabra, que nos acompañen, para que nuestra vida sea una vida que vaya no solamente cumpliendo, sino viviendo la interioridad profunda de aquel que nos ama, y en él convertirnos también nosotros fundidos en él, en el amor que profesamos, en el amor a quien seguimos, en el amor en quien nos convertimos. Muy buen domingo nos dé el Señor.